Yo. Necesito que ustedes aprendan la irrigación, ¿sí? Para el práctico. No les voy a apuntar ramas de las ramas, ¿se acuerdan? Yo les dije ahí, incluso se les enumeré las ramas principales de cómo iba cada imagen. ¿Ah? Estudien o sea, las imágenes que vienen son de la presentación, ¿sí? Yo les voy a preguntar tanto irrigación y drenaje. Okay. Todas las imágenes vienen de las presentaciones, no voy a sacar, bueno, aquí está ambos, está Canon que está en Access Medicine y está también Neta. Okay. Pero en sí, todas las imágenes que yo ponga en el examen van a venir de la presentación, pero sí quiero que se graben las arterias. Tiene mucho que ver el práctico con el teórico, ¿sí? Creo que o sea, el mayor porcentaje de preguntas en el teórico viene de aquí, de esta presentación. ¿Ah? ¿Ah? Una geografía. Sí, le voy a poner aquí, por ejemplo, una geografía. Esta sería la carótida común, carótida interna. Y recuerden que es la carótida interna quien entra por el foramen, por el agujero de la carótida interna para llegar a corteza, a bóveda craneal. Ya en bóveda craneal entra y da una rama, ¿verdad? Que es la arteria oftálmica, ¿sí? Que sería esta que se ve aquí. Y luego de dar la rama siempre se sigue extendiendo y ya se convierte en cerebral media. Y una vez que ya entra a diencéfalo, se vuelve cerebral media. Entonces recuerden de la arteria oftálmica. ¿Qué pasa si se obstruye la arteria oftálmica? No, amianopsia no va a haber. ¿Qué va a haber? Si se obstruye va a haber una isquemia. Va a haber ceguera. Ah, es cierto. Ahí en uno de los clínicos que te mandé. Ok, recuerden, aquí en esta imagen es bien difícil describir la cerebral media, todo el polígono de Willy, ¿verdad? Hablando como polígono de Willy. Recuérdense de esto, las arterias vertebrales y la arteria posterior. ¿Qué irriga la arteria vertebral? ¿Las arterias vertebrales? ¿Ah? La médula. ¿Qué irriga la arteria vertebral? La médula. La médula espinal en su porción cervical y además en su parte casi ya entrando por la arteria vascular que va a irrigar el cerebelo, la parte posterior del cerebelo y también un poquito de arteria, el tronco. Ok, así el polígono de Willis. ¿Esta qué arteria es? Es el espinal anterior. Aquí es la vertebral, miren. Bueno, la arteria espinal anterior, ¿se acuerdan que la vimos en médula espinal, verdad? Que si se obstruye, ¿qué produce? Síndrome de cordón anterior. ¿Sí? Recuerden, esa era una de las causas de síndrome de cordón anterior. ¿Sí? De la arteria espinal anterior. O sea, la arteria espinal anterior nace por aquí, pues se extiende directamente por toda la médula espinal en su porción anterior. Pero aquí tengo mis arterias vertebrales, estas dos que están acá, ¿verdad? ¿Okay? Y esa forma la basilar. Y la basilar, ¿qué irriga la basilar? La verídica. ¿Pero qué irriga? ¿Qué estructura? ¿Hablando de estructuras? Cerebelo, puente, oído interno. Ok, ¿qué pasa si yo tengo una obstrucción de la basilar, de la arteria basilar? ¿Qué síndrome voy a tener? El síndrome de Wallenberg. ¿Y cómo se caracteriza el síndrome de Wallenberg? ¿Tiene el síndrome de Horner? ¿Qué es el síndrome? Y desviación dependiendo de qué zona es afectada, ¿verdad? Si es derecha o izquierda. Anhidrosis. ¿Qué va a haber? ¿Qué otros síntomas va a haber a nivel cerebeloso? Puede haber vértigos, náuseas, vómitos, hipoacusia,
Y si hay afectación del puente como tal, ¿qué vías se me van a ver afectadas? ¿Qué puede haber? Puede haber un patrón respiratorio alterado. Shane Stock. Y si tiene Kussmaul, ¿qué va a hacer? O sea, si el paciente, si yo les pongo, tiene una afectación, si tiene hipertensión, bradicardia y Kussmaul, este va a disminuir, ¿verdad? Ok, entonces luego de mi basilar vendrían mis arterias cerebrales posteriores y las comunicantes posteriores, ¿sí? ¿Qué comunican las cerebrales posteriores? ¿Qué diga la arteria cerebral posterior? Y si se obstruye el izquierdo, ¿qué síntomas puede llegar a tener la cerebral posterior izquierda? ¿Hemianopsia? Sí, pero así, hemianopsia homónima, ¿cuál? Si es izquierda, contralateral. Sería derecha, recuerden que es poliquiasma óptico. Ok. Luego vendría la cerebral media. Si hay un evento isquémico o un accidente isquémico a nivel de cerebral media, ¿qué afectaciones podría tener el paciente? Hemiplegia, Y si tiene de la anterior. Sería una pregunta urinaria. Se había dicho que eso afectaba el lóbulo temporal, pero en las imágenes sale que no se afecta. No, en la anterior. Sí, en la anterior no afecta el lóbulo temporal, pero sí afecta el área bronquial. Sí, pero en verdad está enfrente, siempre está frontal y temporal. Ok, si el paciente tiene una estenosis de la arteria cerebral anterior en su angiografía, pero no tiene disartria y no tiene afasia ni a lo más mioclonías, no tiene debilidad ni disminución de la fuerza, pero el paciente tiene abulia. ¿Qué es abulia? ¿Qué estructura se va a ver afectada? Sí, pero ¿qué estructura específica? Ya les dije que había una estenosis de la cerebral anterior, pero sí, sistema límbico, pero ¿qué lóbulo podría haberse afectado? ¿Qué? Lóbulo insular. Lóbulo insular, ¿sí? ¿Qué estructura encuentra en mi lóbulo insular? Sí, pero adentro, ¿qué núcleo? ¿O qué tipo de estructura tengo dentro del lóbulo insular? La ínsula, ¿sí? Y que está siempre conectado con la amígdala y todo, el cuerpo calloso, el corte. Entonces el paciente va a tener abulia. Si el paciente tiene abulia y tiene una estenosis de la cerebral anterior, se va a ver afectado el lóbulo insular. Entonces acuérdense siempre del polígono de Willis. Es probable que venga una pregunta de esta o de la otra, que sea de una arteria del polígono de Willis. Una duda. ¿Sí? Con el polígono de Willis, ¿cómo diferenciaría? O sea, si usted me pone una... Suba la imagen. Si usted me pone una flecha ahí donde está la cerebral media y la carótida, ¿cómo la diferencia? La cerebral. ¿Dónde pondría la flecha? Okay, este es como que estés tomando foto por abajo. Sí. Entonces, esta de aquí es mi carótida. Sí. Y ya acá es cerebral media. Pero todas esas están interconectadas. O sea, Sí. entonces, si Bueno. quisiera una específica. Eso no lo explica Guyton, pero cuando usted lamentablemente no ven cadáveres, solo ven modelos anatómicos y pueden ver. Pero si ustedes tocaran la carótida interna, literalmente se convierte en la cerebral media. O sea, ya entrando a diencéfalo, ya no es carótida interna, sino cerebral media. Entonces, lo que lo caracteriza aquí en estas imágenes, El grosor. una, el grosor, si ven bien, es mayor grosor en la cerebral media, y otra que está por arriba, la cerebral media está por arriba de mis comunicantes, ¿sí?
Eso, y si está por abajo, es mi carótida interna. Esta es como una foto por abajo. ¿Sí? La otra igual es una foto por abajo. Si ven aquí, esto que se mira como tubitos que deberían ir para enfrente es mi carótida interna. Y ya cuando está adentro de diencéfalo es cerebral media. Si el paciente tiene una dilatación de la carótida interna y tiene amaurosis, Pérdida de la visión. pérdida de la visión. ¿Sí? Y ¿qué arterias va a haber la arteria oftálmica afectada? Si el paciente no tiene hipertensión arterial, pero es un anciano que se tropezó y tiene un hematoma en miembros inferiores y de repente aparece con amaurosis, se le hace una angiografía y se observa que tiene una estenosis de la arteria oftálmica, pero una dilatación de la arteria carótida interna, ¿cuál va a ser su causa? Ataque isquémico. Sí, pero ¿cuál va a ser su causa? La El causa. trauma. El trauma. La caída. ¿Cómo se llama ese trombo? La dilatación. Que se forma en miembros inferiores. Un émbolo. y abajo es un Émbolo, el Su vigilero. causa es una tromboembolia. ¿Sí? Okay. Recuerden, si en el examen les dan un antecedente que el paciente se golpea, probablemente sea una tromboembolia. Doctor, pero ahí en ese diagrama no va a preguntar qué irrigan las arterias coroideas anteriores. No, obviamente no. Pero hablando de las coroideas, ¿qué irrigan las arterias Y coroideas? ahí se le hace el perfil lipídico, ¿verdad? ¿Dónde le hace el perfil lipídico? Los plexos coroideos. Y si hay una afectación de las arterias coroideas, que posiblemente puede haber. Ahí ese es lo anticoagulantes. Síndrome. Ajá. Porque está pegado del norte. Aquí, los plexos coroideos estarían acá. ¿Qué tengo aquí? Ajá, Escucha, y eso lo acabo de estudiar. Microcaudados. Ajá. ¿Sí? Que forman parte siempre de la vía estriada. Entonces el paciente puede tener síntomas piramidales o extrapiramidales, perdón, que serían mioclonías. Sí, entonces si les dice que la tomografía sale los ventrículos laterales dilatados, ¿sí? Y el paciente tiene mioclonías y se les dice que en la angiografía se presenta dilatación de la arteria cerebral media y estenosis de las arterias coroideas, entonces es una isquemia de la vía estriada. ¿Sí? Bueno, ayer les hice las preguntas de... Ok, ahorita les estoy combinando las preguntas tanto el práctico como el teórico, ¿verdad? Esta imagen es importante, tanto como esta como la otra. Okay. Recordar siempre la cerebral media irriga prácticamente toda la corteza frontoparietal y temporal. En cambio, la arteria cerebral anterior es prácticamente corteza. Y la posterior, pues, la zona posterior y temporal. Internamente, la cerebral anterior tiene mucho que ver con el sistema límbico, ¿sí? Porque irriga el fornix, el cuerpo calloso, y pues las cortezas prefrontales. Aquí tenéis el hipocampo. ¿Qué es esto?
antes de que pase de las arterias como tal, o no ha pasado por las arterias. No, antes de Ya bajamos. bueno. Antes de eso, ¿cuál es la diferencia? O sea, hay unos microaneurismas que se llaman aneurismas de Berry, ¿verdad? Que son los que Ajá. usted puso. ¿Cuál es la relación con el síndrome de Charcot-Bourbon? Ellos que solo con eso del síndrome de Charcot-Bourbon, solo quiere que sepan como las manifestaciones y por qué se da. O sea, solo es hablar de los microaneurismas que afectan. Doctor, y el transporte, con que no sepamos los transportes, no hacemos. Pero, Llevar a la pero o sea, Charcot-Bourbon se da por los microaneurismas de tipo Berry o tiene otro tipo. No, solo es tipo pequeños. Sí, Siempre son de tipo Berry, entonces son pequeños. Son pequeños aneurismas O en sea, pero arterias, pequeños. en las ramas específicas. Y ahí lo que afecta es prácticamente todo el núcleo lenticular. Entonces tiene síndrome extrapiramidal, síntomas extrapiramidales. Síntomas extrapiramidales. Esa es la de. No estoy de acuerdo. Ok. Esto también es importante para aprendizaje para el práctico. Yo les puedo preguntar una señalización aquí. ¿Qué arteria me está irrigando esta zona sombreada? Anterior. Esa no es la coroidea. Coroideas anteriores. Y si solo les pusiera la flecha aquí. En lo rojo. Sí, La coroidea. coroidea anterior. Y si les pongo la flecha, ahora va a estar fácil. Si les pongo la flecha acá, cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior. ¿Qué dijo de la primera que dijo, la que estaban con niñas? Solo la arteria. ¿Qué quería? Dije que parcialmente. Solo coroidea anterior. Pero dijo que no iba a preguntar la coroidea anterior, ¿no? Eso lo dije en la clase. Que esas son las ramas pericallosa, callosa marginal. Eso sí no las voy a preguntar. Porque la estrella. Ay, qué bueno que se te olvidó que estamos creciendo. No las voy a preguntar en el práctico. Yo lo sé, De las venas, creo que en el teórico no hay ninguna pregunta de drenaje venoso. Pero en el práctico sí. No le voy a decir para imágenes. Pero solo de identificar. Identificar las grandes venas, ¿sí? El sistema grande, ¿sí? Superficiales y de gran profundo. Recuerden siempre los senos cavernosos, los senos, ¿verdad? Los senos venosos, importante, ¿okay? Como el seno cavernoso, el seno esfenoparietal, el plexo axilar, los senos sigmoideos y senos marginales, que yo sé que aquí se miran en esta parte, pero son internos y profundos, ¿okay? Y ¿cuál es la vena que llega a la, bueno, que no hay preguntas teóricas de drenaje venoso, las venas que llegan a la vena yugular interna? Seno sigmoideo, seno occipital y obviamente mi seno marginal. Sobre el seno sigmoideo, la confluencia de los senos y el seno occipital. ¿Cuáles son las venas que llegan a la confluencia de los senos? Y entonces va a ser No, ¿es de qué? De práctico. Solo tengo las imágenes. Y aquí en teoría sí debería de ser. Una pereza hacer eso porque tengo que buscar opción A, B, C, D. Pero sí, Es más fácil de revisar para mí
Solo ponga Pero lo es que con correcto. Porque solo tendría que- como el de activación. Y entendiendo cómo lo puso, entendiendo cómo lo No puso. lo lleva directo y habla. No solo tengo las imágenes ahorita. Pero sí lo va a hacer. Bueno, sí, pero si te ¿Lo va a hacer opción fijas múltiple? también. Eso es lo que no he hecho. Hay que recordar Pero que- sí, o sea, que no lleve la flecha gorda que cura. ¿Ah? Porque no sea una flecha gorda debajo de la mitad. No, porque en teoría tendría que poner la imagen aquí y las opciones O el del otro lado. círculo. ¿Qué se supone que es? Que estamos- Esas son venas superficiales. Dale ahí la de pelar. Esa es la de Galeno, No, esas son internas. Así no Esa es. es skipper. Eso es cuadro. Es que ahí podría haber sacado. Pero No, pero le vamos a dar skip. Te digo así, Que el sistema ventricular también es importante por lo de. Entonces, Es más, Pero fue como fue como bien. Fue para repasarlo para hablar de de barrera la anticipatoria. doctrina. Ah, de Monroe Kelly. Regular las capas meningias, el espacio subaracnoideo. Ok, esto de que ustedes entiendan los espacios es importante por las herniaciones, ¿verdad? No es lo mismo que ser ni un hematoma subdural a un hematoma epidural. Si un hematoma epidural comprime por fuera y el hematoma subdural pues, por dentro. Ok, y eso hace que las afectaciones sean más agudas. Y recordar siempre ese sistema de compensación que el paciente tiene, ¿verdad? Para poder hacer, mantener la homeostasis cerebral. ¿Qué pasa cuando la PAM llega a 160 milímetros de mercurio? Para mantener todavía la hipertensión intracraneal, mantener la presión Disminuyen los intracraneal, metros. ¿ah? Disminuyen. Hay una dilatación refleja, ¿sí? Ajá. Pero antes de eso hay vasoconstricción, pero Ajá. lo mantenía para eso. Cuando habla de la PAM, ¿sí? La PAM tiene que ver mucho la hipertensión arterial. Obviamente, si yo tengo un aneurisma y tengo una PAM, los vasos sanguíneos van a buscar hacer vasoconstricción para resistir la presión que viene desde el corazón. ¿Ok? Si no, pues habría ruptura. Cuando ya no aguanta esa presión sostenida, se vasodilata. Duda, esa presión es refleja, ¿verdad? O sea, si en el cerebro hay vasoconstricción, en la periferia hay vasodilatación. ¿o No, sí va a haber vasoconstricción también. La ¿También? norepinefrina a nivel siempre produce vasoconstricción. Que yo les había dicho que producía vasodilatación, pero no, ya fui a leer y siempre produce vasoconstricción. El Pero vaso sí, sanguíneo sí produce una vasodilatación refleja, pero eso es algo endógeno del Pero vaso eso sanguíneo. solo es la vasodilatación, ¿verdad? O ¿De sea, qué? solo la vasodilatación es refleja, la vasoconstricción no. No, la vasodilatación es un mecanismo de defensa que tiene el vaso sanguíneo en contra de la presión arterial. Ok. Sí, recuerden que cuando se habla de hipertensión arterial, su origen normalmente es del corazón. Sí, después de todos los mecanismos de compensación. Ok, los órganos circunventriculares, recuerden siempre mi cerebelo, la hipófisis, obviamente el hipotálamo, los plexos coroideos, la glándula pineal y el cuerpo jugular. de ahí solo saber lo que van a quedar. Ajá, no, ¿qué hacen? Solo identificar las estructuras. La barrera hematoencefálica, ¿cómo está compuesta esa barrera hematoencefálica? Los astrocitos, La neurona, Lo- los el oligodendrocitos y el nervio capilar. el endotelio capilar, ¿verdad? Y aparte del endotelio capilar, tenemos las células ependimares del sistema ventricular y también el espacio subaracnoideo. Y si hay una alteración en esas zonas, pues se produce aumento de la presión intracraneal. Que no vimos tumores, pero solo los tumores son los que prácticamente producen hipertensión. O sea, una vez que ya crecen,
producen hipertensión endocraniana bueno, para los que pusieron los astrocitomas, ¿verdad? Producen hipertensión endocraniana, eso no lo vimos como tema, pero luego las meningitis, la hipertensión arterial o con una emergencia hipertensiva con órgano de choque del sistema nervioso central siempre tienen sus mecanismos de compensación. Lamentablemente los tumores no. El paciente cuando ya tiene tumor va a desarrollar síntomas de herniación rápidos, pero eso no lo vimos. Bueno, el grupo que viene atrás. Recordar esa conexión entre el endotelio y los astrocitos. Si tengo, recuerden los edemas, si tengo una dilatación de mi vaso sanguíneo, se produce primero el edema cerebral. ¿Sí? Luego del edema cerebral se produce edema vasogénico. Y luego del edema vasogénico se produce el citotóxico del edema celular. Que es cuando ya ¿qué síntomas se producen cuando ya produce el edema citotóxico? Eso lo explico. Sí, solo ¿Qué síntomas produce cuando el paciente tiene un edema citotóxico? ¿Qué creen que va a producir? Aparte, convulsiones. ¿Sí? Cierto, El paciente tiene una convulsión, recuerden que pues ahí si el paciente si está metiendo muchos iones adentro de la célula por el edema, pues entre ellos viene el calcio y con el calcio viene la secreción de glutamato. Sí, eso pues produce hiperexcitación. Además viene el potasio y produce hiperpolarizaciones constantes. Entonces, eso produce convulsiones. Esta parte no se la veo. Pero eso es prácticamente el transporte que hay entre los espacios. Tenemos las células ependimares, el vaso sanguíneo y el astrocito. ¿Sí? Las células ependimares reciben sustancias de los astrocitos y asimismo reciben sustancias del vaso sanguíneo. Los transportes entre capilares los transportes entre capilares y neuronas. Las neuronas están conectadas entre ellas y pues hacen sinapsis, pero el astrocito se conecta directamente con el vaso endotelial y vamos a ver que hay diferentes mecanismos de transporte. Esta es una imagen solo para ilustrar cómo va el transporte entre el astrocito que está en el cerebro y el flujo sanguíneo. Es un transporte bilateral. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo mucho amonio dentro de mi sangre, se va a trasladar al cerebro. ¿Sí? Y si yo tengo mucho sodio adentro de las células y tengo bajo sodio en la sangre, ¿qué va a pasar? Va a pasar de las neuronas a las células. ¿Okay? Entonces, eso es importante, aunque más que todo para la terapéutica, ¿sí? Por las correcciones hidroelectrolíticas. Eso es la gana de haber mecanismo. Ok. Los tipos de transporte celular, los más importantes aquí son casi todos, la verdad. Pero esto, ¿sí? Cuando hablábamos de la aplicación de dexametasona previo a hacer una punción lumbar, ¿sí? O en el paciente que tiene herniación, es la forma de descomprimir ese paciente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la dexametasona? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la dexametasona a nivel para el antiinflamatorio? Inhibe un factor de transcripción, ¿cuál? Kappa. Kappa B. ¿Cómo se difunde a través de la membrana, mejor dicho, de la barrera hematoencefálica? Se difunde así, vía lipofílica transcelular, y también puede ser la vía paracelular. Eso es más que todo para los antibióticos. En el paciente transmembrana es esa difusión de la dexametasona tanto a través del endotelio como por medio de las neuronas. ¿Sí? ¿Recuerden?
Sí. Que recuerden que la membrana plasmática está compuesta de lípido, de un poco líquido. ¿Y cuál era que hacía el examen Sí. de Ok. el perfil lipídico? ¿Cómo si las mismas de los O sea, el que pasé lo puso como en dosis. Ah, ok. Es que me acuerdo que había en algo, pero no me acuerdo el qué. Sí, endocitosis por mediada por receptor, pero por su molécula específica. Recuerden que los neurotransmisores, como la insulina, las hormonas tiroideas también, tienen su receptor propio. Y cuando ya tienen su receptor propio, son captados por su receptor y luego hacen endocitosis para introducir la molécula a la célula. Y moléculas como las proteínas plasmáticas o las citoquinas son captadas por endocitosis, o mejor dicho, pinocitosis, ¿qué es eso? ¿Sí? Una situación es que la célula misma Capta la... lo capta. Sí. Tantos transitosis por adopción. Endocitosis. No, sí está en la presentación que es esa presentación. Y eso, o sea, lo de arriba, lo que estaban. Ya, eso es para que entiendan cómo es el mecanismo de Me transformación. confundí más con eso. Ok, ahí lo que les quiero decir, lo que les explicaba cuando di la clase, bueno, para la vida, recordar siempre las concentraciones, que obedece siempre sus concentraciones, ¿verdad? Tal vez no es tema de la clase, porque es más que todo para terapéutica, recordar las concentraciones, si hay mayor concentración de glucosa adentro de las células, pues va a buscar de forma pasiva salir, ¿sí? Y si está afuera, mayor concentración que adentro, va a buscar entrar de forma pasiva, ¿sí? Eso es más que todo para cuando les explique esa situación. Lo mismo acá, esto es más que todo para explicar el edema, los edemas del paciente. Ok, si el paciente no tiene albúmina, va a disminuir la presión osmótica. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa en la encefalopatía hepática? Bueno, ese era tema de endo 2. Okay. Si no hay albúmina, pues todo se vuelve un edema intersticial, que es el edema cerebral. Luego de ese edema intersticial, cuando ya se forma el edema, se forma ya el edema vasogénico y inicia el edema citotóxico. ¿Okay? Si no hay presión, si no tenemos ni albúmina, todo el edema se va a acumular en el intersticio. Y eso quiere decir que puede pasar tanto para el líquido cefalorraquídeo como para las células. ¿Okay? Eso es más que todo ese transporte. Y también de los medicamentos que pasan por el intersticio y luego a la célula, y también podrían pasar directamente al líquido cefalorraquídeo. Por eso se da dexametasona en la meningitis. La verdad es que esta parte, hablemos de los aneurismas, que eso sí nos importa más. Ok, de los aneurismas, esta imagen no viene, pero sí quiero que lo entiendan, que existe un aneurisma verdadero, que es ya esa deformidad del vaso sanguíneo, la disección del aneurisma, que es prácticamente la rotura de la pared capilar, y el falso aneurisma, que es prácticamente una rotura de un vaso sanguíneo, pero que no tiene nada que ver con el aneurisma. ¿Qué puede ser que pasó ahí? Puede ser que un trombo se instaló o un émbolo llegó y laceró o una disección de las arterias. Ok, los aneurismas. ¿Cuál es la zona más frecuente de aneurisma? ¿Qué porcentaje es? 40. Casi, cuando Estas son imágenes de múltiples aneurismas, pero ya son las 10, vamos a ir. Miren los aneurismas. Normalmente cuando hay un aneurisma ya van a haber múltiples aneurismas. Eso es de
Pero ¿cuáles son las causas de aneurismas normalmente? El estrés. La hipertensión, la vasoconstricción y la predisposición genética del paciente. Okay, las dos formas de tratamiento, recuerden que es clipaje y embolización. Okay, el síndrome de Wallenberg que habíamos dicho, ¿qué arteria se iba a obstruir o a afectar? La posterior inferior, el cerebro La arteria cerebral posterior y también la arteria basilar. Son las dos arterias. Sí, la cerebrosa que es rama de la posterior. Sí, y la basilar. La arteria cerebral posterior y la arteria basilar son las que me pueden dar un síndrome de Wallenberg. Y sus ramas, obviamente, ¿verdad? Las pontinas, las cerebelosas. Y ya. Eso es usado. ¿Qué? Ese cuadro es importante. Uy, sí. Pero para la vida o para meter. Para la clínica de sus casas mañana. O sea, no le voy a preguntar específicamente el núcleo, ¿sí? Pero sí las arterias, porque estamos hablando de irrigación. Entonces, sí necesito saber que sepan esto. Tengo una duda. Doctor, ¿el núcleo espinal del trigémino está en el bulbo o en el puente? ¿Ah? ¿El núcleo espinal del trigémino está en el bulbo o en el puente? Se extiende, hay una porción de pontina y hay una porción de vulvar, entonces aquí están las dos. Ok, ¿qué pasa si el paciente tiene un síndrome de Wallenberg? Y yo les digo, tiene una estenosis de la arteria basilar. Okay. ¿Qué síntomas puede tener el paciente? Eso. Sí, el paciente puede tener nistagmo. Okay. ¿Y qué va a pasar con su sensibilidad de miembros inferiores? Pero de miembros inferiores, ¿cómo va a estar? ¿Conservada o disminuida? Si solo tiene síndrome de Wallenberg, si no tiene nada más, va a estar conservada. Y la pregunta puede ir así. Yo les puedo dar en la clínica, el paciente tiene una estenosis, en su angiografía tiene una estenosis de la arteria basilar, puede tener una midriasis sostenida y además tener tosis palpebral, desviación de la mirada, además tener parestesias en hemicara, puede tener náuseas, no necesariamente vómitos, y el paciente puede tener nistagmo. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Pero su sensibilidad superficial en miembros superiores y en miembros inferiores va a estar normal. ¿Sí? Esa pregunta está como medio asquerosía. ¿Ah? Está como medio asquerosía la pregunta. Y yo le dice, ¿Qué quiere que le digamos? Sí, ¿qué pregunta? Probablemente, ¿qué les puedo preguntar si les doy un caso así? Les puedo preguntar, no les puedo dar la angiografía, ¿no? Les puedo decir como, ajá, y en la angiografía ¿qué posiblemente puedo tener? Ok, ustedes tienen que buscar si en mi respuesta está la arteria basilar o la arteria cerebral posterior. Si no está ninguna de las dos, probablemente está en una de las anteriores, ¿verdad? Okay. Pero tiene que estar alguna de esas dos arterias. me tenía Puede estar la el cerebral. examen de Piper para... Bueno, pero de ese cuadro entonces. Aprenderse los Sí, pero usted dice que los síntomas dependiendo de qué arteria esté afectada. Y ahí no dice qué. Ok, si mi arteria cerebral posterior irriga el puente y los pedúnculos cerebelosos, Es por la afectación de esas dos. estos son mis núcleos que están en estas estructuras. ¿Sí? Ok. Aquí les estoy dando los núcleos y aquí está la estructura. Entonces el síndrome de Wallenberg va a tener estos síntomas. ¿Sí? Esta es prácticamente la enumeración de los síntomas del síndrome de Wallenberg. Ok, hablemos de los ACVs. Generalidades de ACVs, que existen
ACVs isquémicos y los ACVs hemorrágicos. De los hemorrágicos vamos a ver que hay un montón de subtipos. Están todas las hemorragias. La mayoría de hemorragias vienen por traumas y aneurismas. Sin embargo, a nivel de isquémico, la mayoría de su causa es hipertensión arterial. ¿Sí? Recuerden eso. La hipertensión arterial es la primera causa y la segunda causa ya sería los trombos, sobre todo para el ictus transitorio. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante del ictus transitorio? Fibrilación auricular. Cada vez que el paciente fibrila, el paciente tiene un espacio que no late el corazón. ¿Sí? Suena prácticamente. A menos que esté fibrilando, ¿verdad? Que estaría en taquicardia. Ese es un R antes del R1. ¿Qué pasa en ese momento? Las arterias dilatan. Ustedes nunca han visto una fibrilación en un paciente perfecto. Ustedes tocan el pulso y literalmente el pulso sigue el mismo ritmo del corazón. Entonces, cuando está haciendo así, ustedes sienten la pulsación, ¿verdad? De sube y baja. Pero llega un punto donde hay una pausa. Entonces, esa misma pausa pasa en cerebro. Y si tenemos ese momento de estasis, se va a formar un trombo. Entonces, el ictus, su principal factor de riesgo es la fibrilación auricular, por esa razón. ¿Sí? No le voy a preguntar eso de estasis, pero sí le voy a preguntar si el paciente tiene disartria, como se lo dije ayer, presenta disartria, puede ser la cerebral media, pero a las 2 horas la disartria resuelve qué tipo de ictus o ACV tuvo transitorio. Según leí en ambos, tenía que llevar a hacer una tomografía para No, sí, siempre. Sin embargo, el ictus transitorio. Bueno, ¿se acuerdan de los periodos en que se va formando? Se los puse ahí, ¿verdad? Que se va formando la imagen a nivel de tomografía. ¿Sí? En la primera hora probablemente el paciente no tenga nada. No, ya no. No se supone que los síntomas se resuelven. Los síntomas no se resuelven en la primera hora. En las primeras 2 horas, sí. Entonces, bueno, de los tipos hemorrágicos vamos a tener, dependiendo de la zona donde se afecte, ¿verdad? Si hay hemorragia interna en el cerebro, se llama intracerebral. Ese es el que mayor me puede llegar a causar una herniación. Luego tendríamos la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea se da en el espacio subaracnoideo. Eso quiere decir que comprime por afuera las estructuras. ¿Cuál es la zona más común para una hemorragia? Si de su factor de riesgo es dentro del cerebro y subaracnoidea, ¿cuál va a ser la zona más común que se va a producir la hemorragia? No, de circulación arterial. No. Si su factor de riesgo principal es el aneurisma, la comunicante anterior. Entonces va a ser mi zona frontal prácticamente. Y si ustedes ven si ven esta zona prácticamente Pero eso es arteria cerebral. cerebral media y cerebral comunicante posterior. A ver, en vez de eso ven llorando. A mí gente empieza a convulsionar. Hey, doctor, una duda, la única herniación que quiere que sepamos es la transtentorial, ¿verdad? Sí, o sea, la que está prácticamente ahí. ¿Qué? ¿Qué? Ok, hablemos entonces de las imágenes. Eso, apréndanselo para el teórico. Pero aquí, esto es importante, lo que les decía, ¿verdad? Si el paciente tiene una
Eso es lóbulo posterior, prácticamente, perdón, arteria cerebral posterior, ¿sí? Estamos viendo mi afectación posterior. Que vamos a tener ahí hemianopsias homónimas, de su lado contralateral. Entonces, cuando hablamos, sobre todo si hay afectación de la corteza visual primaria, si hablamos de la corteza visual secundaria, ¿qué estaríamos hablando si hay un infarto ahí? Ya no habría identificación de colores, prácticamente se pierde la visión. ¿Sí? El paciente pierde la visión, identifica luz, recibe luz el paciente, que es prácticamente el paciente que nace ciego. ¿Sí? El paciente que nace ciego tiene una afectación de la corteza visual posterior. Depende de la ceguera. Ahí. Ok, esto sería un ictus isquémico global. ¿Sí? Recuerden que están los ictus isquémicos y focales o lacunares. ¿Sí? Limítrofes que están en las zonas limítrofes. Entra en las categorías focales. Isquémico izquierdo. Que está muy oscuro. ¿Cuál es la diferencia entre un evento isquémico y un hemorragia? Si yo tuviera un hematoma subdural agudo ahí, ¿cómo estaría el ventrículo derecho? Desplazado. Bien, la característica de los isquémicos es que no desplaza. ¿Sí? Los isquémicos rara vez causan herniación, sobre todo si son crónicos, pero rara vez causan herniación. Entonces, bueno, eso no lo vimos, lo de los tumores. Pero los tumores son la principal causa de herniación. Sí, que sí quería dar. Y recordar las tres causas de isquemia, ¿verdad? Están las trombóticas, las embólicas, que es de otro lado, y la global, que son por hipertensión arterial. Esta es la principal causa de mis eventos isquémicos, sobre todo esas zonas lacunares, zonas limítrofes que están en las zonas aledañas. Esas son las causas más comunes. Ahora, si es bien raro encontrar en un paciente joven un evento isquémico, un accidente isquémico. Sin embargo, es posible dar que suceda, sobre todo si tiene ya problemas cardíacos. Pero en el paciente anciano que ya tiene una cardiopatía isquémica, recuerden que la primera consecuencia de una cardiopatía isquémica es la fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, eso pues promueve que se produzcan tromboembolias y tengan ictus transitorios, como lo que le pasó a doña María. ¿Sí? Por eso, bueno, ella, como consejo ahorita que estamos hablando de doña María, no dejen, cuando estén aquí en estas aulas de acá, no dejen sus cisternas, porque ella tiene como más de 70 años. ¿Sí? Entonces, ella se encarga de limpiar toda esta zona. Bueno, saliendo ya, regresando al tema, recordar la parte de los tres tipos. No les puse no, todavía no está por ahí. De piel va a venir prácticamente, pero de esta panecrosis no les voy a poner nada. Yo lo anoté y le dije. Ya viene. Sí. Híjole. ¿Qué tipo de infarto sería este? ¿O isquemia sería este? Lacuna. ¿Y cómo se...? ¿No es la zona aquí afectada? Y el otro sería... ¿Y este? Ay, obvio. Cardíaco. Global. Estudien las tomografías, sí, estudien. Eso significa que no es de piel, ¿ok? Sí, sí, en el piel. Pero vino 7 preguntas de piel. En el teórico. Kevin, En el teórico. Kevin,